Detente un momento. Antes de continuar con lo que tenías pendiente, antes de cerrar los ojos o abrir otra ventana, permítete llegar a este instante con toda tu presencia. Busca el lugar más silencioso que puedas encontrar ahora mismo, un rincón donde el mundo exterior no pueda reclamarte por unos momentos. Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje de consuelo superficial ni una colección de versículos ensamblados para hacerte sentir mejor por unos minutos. Es un estudio sobre uno de los misterios más profundos y más prácticos a la vez que la revelación divina contiene, que Dios, el Eterno, el Creador del espacio y del tiempo, está en este preciso momento abriendo un camino nuevo donde tú no ves ninguno. Los misterios divinos no se revelan a quienes escuchan de paso. Se revelan a quienes llegan con el corazón dispuesto y la mente atenta. Y tú, en este momento de la noche, has llegado. Hay una hora de la noche que los contemplativos de todas las tradiciones espirituales han conocido desde los tiempos más antiguos. No es la hora del sueño profundo ni la hora del amanecer. Es esa hora intermedia, la que los monjes medievales llamaban vigilia y los judíos del tiempo bíblico conocían como la asmoreta tichona, la guardia del medio, cuando la oscuridad es más completa y el silencio más denso. Es la hora en que el alma humana, despojada de las distracciones del día, se encuentra más cercana a sus propias profundidades y, paradójicamente, más cerca del cielo. Los salmos nacieron en gran parte en esa hora. Las visiones de los profetas llegaron en esa hora. Y la oración de esta noche, la que vamos a explorar juntos en estas páginas de teología y alma, pertenece a esa misma tradición antiquísima de la comunión nocturna entre la criatura y su Creador. La pregunta que habita en el corazón de quien escucha en esta hora no es abstracta. Es la pregunta más urgente que puede formularse un ser humano que ha llegado al límite de sus propios recursos. ¿Puede Dios hacer algo nuevo aquí? ¿Puede el Eterno abrir un camino donde el mapa humano muestra solo un muro? ¿Puede la gracia irrumpir en una situación que la lógica ha declarado sin salida? La respuesta de las Escrituras, de los padres de la Iglesia, de los místicos y de los siglos de testimonio del pueblo de Dios no es una respuesta especulativa. Es una respuesta que tiene texto, tiene historia, tiene geografía y tiene nombres. Y esta noche vamos a recorrer ese territorio desde sus fundamentos hasta sus implicaciones más prácticas para el alma que ora en la oscuridad. El texto central que convoca toda esta reflexión se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, y es uno de esos fragmentos de la Escritura que tienen la capacidad de detener el tiempo cuando se escuchan de verdad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estas palabras no fueron pronunciadas en un momento de bienestar espiritual ni en el culmen de la prosperidad de Israel. Fueron pronunciadas desde las profundidades del exilio, desde el corazón de una de las crisis más devastadoras que el pueblo de Dios había experimentado en toda su historia. Y para comprender por qué estas palabras son tan explosivas, tan radicalmente consoladoras y tan teológicamente revolucionarias, es necesario entender el mundo en el que fueron pronunciadas. El libro de Isaías es uno de los documentos proféticos más complejos, más bellos y más estudiados de todo el canon bíblico. Los eruditos del texto sagrado han debatido durante siglos sobre su composición. La escuela crítica del siglo XVIII y XIX, representada por figuras como Johann Christoph Toderlein y Bernard Doom, propuso la hipótesis de que el libro que conocemos como Isaías fue compuesto por al menos dos autores diferentes. Un primer Isaías que escribió los capítulos 1 al 39 en el siglo VIII antes de la era común durante el reinado de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá, y un segundo Isaías o Deutero Isaías que habría escrito los capítulos 40 al 66 desde la situación del exilio babilónico en el siglo VI. La tradición ortodoxa judía y cristiana, por su parte, sostiene la unidad del libro y la autoría profética de Isaías hijo de Amós, argumentando que la profecía genuina tiene la capacidad de anticipar eventos futuros con precisión, lo que explicaría que los capítulos del 40 al 66 describan la situación del exilio desde la perspectiva del profeta del siglo VIII. Para los propósitos de este estudio no necesitamos resolver esa disputa académica.
Lo que importa es comprender el contexto espiritual e histórico desde el que el texto habla, sea cual sea la fecha de su composición, porque ese contexto es precisamente el que da a las palabras de Isaías 43 su fuerza devastadora y consoladora a la vez. Babilonia, en el siglo VI antes de la Era Común, era la ciudad más impresionante del mundo conocido. Bajo el reinado de Nabucodonosor II, que gobernó desde aproximadamente el año 605 hasta el 562 antes de la Era Común, Babilonia alcanzó una grandeza arquitectónica y cultural sin precedentes. Sus murallas, descritas por el historiador griego Heródoto en el siglo V, tenían según sus cálculos más de 80 kilómetros de circunferencia y una altura y anchura que las convertían en una de las estructuras más imponentes de la antigüedad. Sus jardines colgantes, que la tradición posterior incluyó entre las 7 maravillas del mundo antiguo, eran el símbolo de una civilización que se percibía a sí misma como eterna. El dios principal de Babilonia era Marduk, llamado también Bel, y su templo principal, el Esagila, era el centro religioso de una ciudad que consideraba a sus dioses los amos del universo. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén en el año 587 o 586 antes de la Era Común y llevó a los habitantes de Judá al exilio, no fue solo una derrota militar. Fue, desde la perspectiva de la cosmología antigua, una derrota teológica. El Dios de Israel había sido vencido por el Dios de Babilonia. Los dioses de los vencedores eran más poderosos que los dioses de los vencidos. Esta era la narrativa que rodeaba a los exiliados judíos en Babilonia. Y esa narrativa penetraba en el alma del pueblo con una fuerza que los salmos del exilio documentan con una honestidad desgarradora. El Salmo 137, ese poema de una belleza y un dolor que pocas composiciones de la literatura humana pueden igualar, comienza con estas palabras: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos recordando a Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra extraña? La pregunta del Salmo 137 es la pregunta de toda alma en exilio: ¿cómo se puede cantar la fe cuando la realidad visible niega todo lo que esa fe afirma? ¿Cómo se puede orar a un Dios cuya presencia parece tan distante, cuyo templo ha sido destruido, cuyo nombre está siendo cuestionado por la narrativa dominante de la cultura circundante? Es en ese contexto de desolación total, de crisis de fe colectiva, de narrativa dominante que proclama la impotencia del Eterno, donde el profeta Isaías pronuncia las palabras del capítulo 43. Y hay que notar algo extraordinario: el texto no comienza con la promesa del camino nuevo. Comienza en el versículo 1 con una declaración de identidad que establece la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La palabra hebrea que traduce creador aquí es bore, del verbo bara que ya hemos mencionado, el verbo que describe la creación de la nada, la creatividad que no depende de ningún material previo. Y la palabra que traduce formador es yotzer, del verbo yatzar que describe el trabajo del alfarero que da forma a la arcilla. El Eterno no es solo el que creó el mundo en el principio. Es el que está activamente formando a su pueblo, dándole forma nueva, rehaciendo lo que el exilio ha deformado. El versículo 2 continúa con una de las promesas de protección más completas del Antiguo Testamento: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La preposición que aparece aquí en el hebreo es ki, cuando, no si. No es una posibilidad hipotética. Es una anticipación de la realidad: las aguas vendrán, los ríos amenazarán con ahogar, el fuego estará presente. El Eterno no promete la ausencia de la prueba. Promete la compañía en la prueba y la limitación del poder de la prueba sobre el alma que está en sus manos. Esta distinción es de una importancia teológica extraordinaria y es fundamental para entender la naturaleza del camino nuevo que Dios abre. El camino nuevo no siempre es el camino sin obstáculos. A veces el camino nuevo atraviesa las aguas y el fuego, pero atraviesa con una presencia que hace que ninguna de esas realidades tenga el poder de destruir.
El contexto histórico inmediato de este pasaje está en la referencia al Éxodo que aparece en los versículos 16 y 17, justo antes de la promesa del camino nuevo en los versículos 18 y 19. El texto dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, los cuales caen juntos para no levantarse, fenecen, se apagan como mecha que se extingue. Esto es una referencia directa al cruce del Mar Rojo en Éxodo 14, al milagro del camino abierto en las aguas que se convirtió en el evento fundacional de la identidad de Israel como pueblo rescatado. Y luego viene la declaración que sacude toda la teología de la memoria espiritual del oyente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Esta declaración parece paradójica. El Dios que acaba de evocar el Éxodo ahora dice que no se recuerden las cosas antiguas. ¿Cómo se reconcilia esto? El teólogo del Antiguo Testamento Gerard Bonrad, cuya obra Teología del Antiguo Testamento publicada en los años 1950 y 1960 sigue siendo una referencia indispensable para el estudio del profetismo hebreo, señaló que la teología profética del segundo Isaías no niega la memoria del Éxodo sino que la supera. El punto no es olvidar la salvación pasada. Es no quedarse anclado en ella como si fuera el límite de lo que Dios puede hacer. No os acordéis de las cosas pasadas no es un comando de amnesia espiritual sino una invitación a abrir el campo de visión más allá de lo ya conocido para recibir lo que está a punto de ocurrir. La cosa nueva que Dios está haciendo será tan grande que eclipsará incluso al Éxodo. Este era el mensaje radical para un pueblo que había hecho del Éxodo el fundamento absoluto de su comprensión de lo que Dios podía hacer. Y el profeta dice, lo que viene será todavía más extraordinario. La palabra hebrea que se traduce como cosa nueva en el versículo 19 es hadasa, del adjetivo hadas que significa nuevo, fresco, reciente. No es la novedad de lo que nunca ha existido sino la novedad de lo que Dios está haciendo ahora, en este momento, en esta situación específica. El mismo adjetivo hadas aparece en Jeremías 31 horas y 31 minutos en la promesa del nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aparece en Ezequiel 36 horas y 26 minutos en la promesa del corazón nuevo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La novedad de Dios no es decorativa. Es ontológica, cambia lo que algo es en su interior más profundo. El camino nuevo que Dios abre no es simplemente una nueva ruta en el mismo paisaje. Es un paisaje transformado, una realidad rehecha desde sus fundamentos. La frase siguiente es de una belleza poética que el hebreo original despliega en toda su riqueza: Amat semiach halotedau, literalmente está brotando ya, ¿no la conoceréis? La palabra matsemiach viene del verbo tsamach que significa brotar, germinar, crecer como una planta que sale de la tierra. Es la imagen de la semilla que ha sido plantada y que ya está en proceso de emergencia, ya está empujando desde abajo de la superficie hacia la luz. La pregunta ¿no la conoceréis? Es una invitación a la percepción. La obra nueva de Dios ya está ocurriendo, ya está en proceso de manifestación, pero requiere ojos entrenados para percibirla en su estado de germinación antes de que florezca plenamente. Esta es una de las revelaciones más importantes sobre la naturaleza del camino nuevo que Dios abre. Comienza de manera que puede pasar desapercibida para quien no tiene la sensibilidad espiritual para ver el brote antes del árbol. El profeta Miqueas en el capítulo 5 versículo 2 describió el origen del Mesías como Belén Efrata, pequeña para ser contada entre las familias de Judá. Lo más grande que Dios ha hecho en la historia comenzó en el lugar más pequeño e insignificante. El camino nuevo de Dios casi siempre comienza como un brote, no como un árbol maduro. La imagen del desierto y los ríos en la segunda mitad del versículo 19 continúa la metáfora del Éxodo pero la intensifica: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La palabra hebrea para desierto aquí es mibar, que literalmente significa el lugar por donde se conduce, el lugar de paso, la región deshabitada que se atraviesa para llegar al destino. El mibar no es necesariamente un desierto de arena. Es cualquier espacio de transición, de carencia, de ausencia de los recursos normales de vida. Y en ese mibar, Dios abre derech, camino, senda, ruta de paso.
La palabra derech es la misma que aparece en el Salmo 1 cuando describe el camino de los justos frente al camino de los pecadores. Es la misma que Jesús usa en Juan 14:6 cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino en el desierto que Dios promete en Isaías 43 es el tipo y la sombra del camino encarnado que Dios enviará al mundo en la plenitud de los tiempos. Los ríos en la soledad completan la imagen, Yeharot Bisimama, ríos en la desolación. La palabra Chimama es más intensa que Mibar. Significa devastación, desolación, el lugar que ha sido arrasado. El lugar donde la vida fue y ya no está. El lugar de la pérdida total. Y en ese lugar Dios promete Yeharot, ríos, no arroyo, no manantial, sino ríos, plural, abundancia de agua en el lugar de mayor sequía. Esto es lo que la teología bíblica llama el paradox divino. Dios elige manifestar su poder más abundante precisamente en el lugar de mayor desolación, porque es en ese lugar donde ninguna explicación alternativa es posible. Cuando el río corre en el desierto, nadie puede atribuirlo a causas naturales. Solo puede ser la obra del Eterno. El versículo 20 lleva esta imagen a su plenitud con una belleza que la poesía hebrea raramente supera. Me glorificará la bestia del campo, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Los animales del desierto, los seres que viven en la desolación, glorificarán a Dios porque el agua que traerá transformará el ecosistema completo. Esto no es solo poesía. Es una declaración cosmológica. El rompimiento que Dios trae no beneficia solo al alma que lo recibe, sino a todo el entorno de esa alma. Cuando la gracia divina abre un camino nuevo en la vida de una persona, el efecto se extiende como las ondas en el agua hasta alcanzar a los que están alrededor. La familia se transforma. Las relaciones se sanan. El entorno respira diferente. Porque el Dios que abre el camino no es un Dios de soluciones individuales aisladas. Es el Dios que restaura el ecosistema completo de una vida. El versículo 21 concluye este segmento con la declaración que revela el propósito último de todo lo que se ha prometido. Este pueblo me cree para mí, mis alabanzas publicará. La palabra hebrea que se traduce como me cree es yatzarti, del mismo verbo yatzar del formador alfarero del versículo 1. El camino nuevo que Dios abre tiene un propósito que trasciende el bienestar del creyente, es para que el pueblo de Dios llegue a ser lo que fue diseñado para ser, una criatura que existe para la alabanza de su Creador. Este es el marco teleológico dentro del cual la doctrina del camino nuevo debe entenderse. Dios no abre caminos porque los seres humanos lo merecen, ni porque sus argumentos de oración hayan sido suficientemente convincentes, ni porque su nivel espiritual sea lo bastante elevado. Dios abre caminos porque Él es quien es, porque su fidelidad a su propio carácter de creador y redentor no puede ser detenida, y porque el propósito para el cual creó a su pueblo todavía no ha alcanzado su cumplimiento pleno. Pero para apreciar plenamente la profundidad de esta promesa es necesario explorar lo que significa para Dios hacer algo nuevo en la comprensión teológica de las Escrituras en su totalidad. La creencia en un Dios que actúa en la historia, que interviene, que responde, que inicia, es lo que distingue radicalmente al monoteísmo hebreo y cristiano de todas las formas de religiosidad que lo rodeaban en el mundo antiguo. Los dioses del panteón mesopotámico eran dioses del orden establecido, guardianes del cosmos tal como es. Los dioses de Egipto eran dioses de los ciclos naturales, de la repetición del año agrícola, del orden que se mantiene. El concepto de un Dios que irrumpe en la historia con una novedad radical, que hace algo que no existía antes, era una idea extraña y perturbadora para la cosmovisión religiosa del mundo antiguo. Y es precisamente esa extrañeza teológica la que da su fuerza al mensaje de Isaías 43. El filósofo y teólogo alemán del siglo XX Wolfhard Pannenberg, en su obra monumental sobre la teología sistemática, argumentó que la concepción bíblica de Dios como el que actúa en la historia, el que puede hacer cosas nuevas, el que no está atado a los ciclos del pasado, fue la contribución más revolucionaria del pensamiento hebreo a la historia del pensamiento humano. Esta concepción de la historia como lineal, como movida hacia un objetivo por la acción de un Dios personal, es el fundamento no solo de la teología sino de lo que el filósofo Karl Lovitz llamó la teología secularizada del progreso que domina el pensamiento occidental moderno.
Aunque Lovit fue crítico de esa secularización, reconoció que la idea misma de que la historia puede cambiar, de que el futuro puede ser diferente del pasado, de que lo nuevo es posible, tiene sus raíces en la promesa profética del Dios que hace cosas nuevas. Para la oración de esta noche esto tiene implicaciones prácticas inmediatas. El alma que ora en la oscuridad, que se acerca a Dios con la situación que parece sin salida, está recurriendo a un Dios cuya naturaleza misma incluye la capacidad de la novedad radical. No está apelando a un principio abstracto del universo, ni a una fuerza impersonal que tal vez responde y tal vez no. Está hablando con el Dios de Isaías 43, el Dios que ya una vez abrió camino en el mar donde no había camino, el Dios que declaró que lo que va a hacer será todavía más extraordinario que lo que ya ha hecho, el Dios cuyo carácter es la fidelidad a sus propias promesas y a su propio corazón de redentor. La oración de la noche que dice Dios, abre un camino donde no veo ninguno, no es una apelación a la suerte ni una esperanza incierta. Es una oración que se fundamenta en quién es el Dios al que se dirige. Los padres de la Iglesia que meditaron sobre estos textos de Isaías lo hicieron mayoritariamente desde una lectura tipológica y cristológica. Las promesas del camino nuevo en el desierto encontraban su cumplimiento definitivo en la persona de Jesús de Nazaret. El evangelista Marcos, cuyo evangelio es considerado por la mayoría de los estudiosos como el más antiguo de los cuatro, comienza su narración en Marcos 1:3 con una cita directa de Isaías 40:3. El pasaje que inmediatamente precede al capítulo 43 de la promesa del camino nuevo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Marcos está señalando explícitamente que el ministerio de Jesús es el cumplimiento de la promesa del camino en el desierto. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, es el preparador del camino. Y Jesús es el camino mismo, el Derech divino encarnado en la historia humana. Juan 14:6 es el versículo donde este hilo teológico alcanza su expresión más directa y más radical. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. La declaración yo soy el camino es una apropiación mesiánica y divina de la promesa de Isaías 43 horas y 19 minutos. El mismo lenguaje, la misma metáfora, la misma imagen del Derech, el camino en el desierto. Pero ahora el camino no es una ruta geográfica que Dios abre en el paisaje físico. El camino es una persona. Es Jesús mismo. Y esto transforma radicalmente la comprensión de lo que significa pedir a Dios que abra un camino nuevo. No es pedir que cambien las circunstancias externas, aunque eso también puede ocurrir. Es pedir que Jesucristo mismo se revele como el camino en la situación específica que el creyente enfrenta. El camino nuevo es Cristo haciéndose conocer de maneras nuevas en la vida del que ora. Orígenes de Alejandría. El genial pero controversial teólogo del siglo II y III cuya obra combinó la exégesis bíblica con el pensamiento filosófico platónico en una síntesis que influyó a toda la teología patrística posterior, vio en la imagen del desierto de Isaías una descripción del estado del alma antes de la gracia. El Mibar era el corazón humano antes de ser habitado por el espíritu, árido, sin vida, incapaz de producir nada por sus propios recursos. Y el camino que Dios abre en ese desierto interior era, para Orígenes, el proceso de la formación espiritual, la paideia divina, la educación del alma a través de la cual el Logos divino va conformando la criatura a su propia imagen. Este proceso de formación no es siempre confortable. El desierto espiritual que el alma atraviesa en su camino hacia Dios incluye las noches oscuras que Juan de la Cruz describiría siglos más tarde, los periodos de aridez espiritual en los que la oración parece no llegar a ninguna parte y el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero la promesa de Isaías 43 alcanza precisamente ese punto de aridez, es en el desierto donde Dios abre el camino. No en el jardín. No en el lugar ya fértil. En el Mibar. Y los ríos en la chimama, los ríos en la devastación, llegan precisamente al lugar de mayor desolación interior. Esto es espiritualmente crucial para el oyente de esta noche que puede estar en ese lugar de sequía espiritual. La sequía no es evidencia de que Dios no está presente. Puede ser el estado que precede a la apertura del camino nuevo,
el momento antes del brote que el versículo 19 describe como Matsemiach, germinando ya desde debajo de la superficie. El libro de Job es quizás el texto más honesto de todo el canon bíblico sobre la experiencia de ese desierto interior. Job, un hombre descrito en el primer versículo del libro como íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, perdió en rápida sucesión sus posesiones, sus hijos, su salud y el apoyo de su esposa. Sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron inicialmente en silencio solidario pero luego se convirtieron en portavoces de la teología de la retribución. Si sufres así de intensamente, debes haber pecado gravemente. La argumentación de los amigos de Job representa la forma en que el pensamiento religioso convencional tiende a interpretar el sufrimiento, como consecuencia lógica del fracaso espiritual, como evidencia de que el camino de Dios ha sido abandonado, como señal de que el favor divino ha sido retirado. Wahab los refutó con una energía y una honestidad que sorprendieron a los lectores de todas las épocas. Job no aceptó la narrativa de sus amigos no porque tuviera una teología alternativa más sofisticada, sino porque su experiencia directa de Dios antes de la catástrofe contradecía la ecuación simplista que sus amigos presentaban. Job sabía que había vivido con integridad. Job sabía que el Dios al que había servido era real. Y por eso su queja no era la queja del que no cree, sino la queja del que cree tan profundamente que puede decirle al Eterno su dolor sin filtros. Job 23, 8-9 expresa este desorientamiento con una belleza devastadora. Si yo fuera al oriente, allí no está, y al poniente, y no lo percibiré. Si ocupa el norte, yo no lo veo, si al sur, tampoco lo encuentro. Pero el versículo 10 da el giro que define toda la teología del sufrimiento justo. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. El camino que Dios está abriendo en la vida de Job no es visible para Job en el momento de la prueba. Job no puede percibir la presencia de Dios en ninguna de las 4 direcciones del horizonte. Y sin embargo confía en que hay un camino, en que Dios conoce ese camino aunque él no pueda verlo, y en que el resultado de ese camino será la purificación, no la destrucción. Esta es la teología del camino nuevo en su forma más austera y más profunda, la fe que no depende de la percepción del camino para confiar en el Dios que lo está abriendo. El teólogo reformado del siglo XVI Juan Calvino, en su comentario al libro de Job, señaló que la grandeza espiritual de Job no estaba en que no sufriera ni en que no se quejara, sino en que en medio del sufrimiento más extremo y de la queja más honesta, nunca soltó la mano del Dios a quien reclamaba. El rompimiento que Job experimentó al final del libro, la restauración descrita en los capítulos finales, llegó después de que Job hubo pasado por el fuego del cuestionamiento más radical. Y llegó en la forma de la presencia directa de Dios, de la revelación de quién es Dios en los capítulos 38 al 41, donde el Eterno habla desde el torbellino y presenta el cosmos con toda su majestuosidad incomprensible. Job no recibió una explicación, recibió una presencia. Y esa presencia fue suficiente. El Nuevo Testamento amplía y profundiza esta teología del camino nuevo de maneras que iluminan cada dimensión de la vida del creyente. El Evangelio de Juan, el más teológico de los 4 evangelios y el que opera en el nivel más elevado de reflexión sobre la identidad de Cristo, está estructurado alrededor de 7 señales, semella en griego, que son milagros pero que apuntan más allá de sí mismos hacia la realidad que significan. Cada una de estas señales es una apertura de camino nuevo donde la realidad humana ha llegado a su límite. El agua convertida en vino en las bodas de Caná en Juan 2, cuando la provisión humana se agotó, Cristo convirtió en abundancia extraordinaria lo que era solo agua ordinaria. La multiplicación de los panes en Juan 6, cuando 5 panes y 2 peces eran manifiestamente insuficientes para 5.000 personas, Cristo convirtió la escasez en una abundancia que sobrepasó todas las expectativas. La resurrección de Lázaro en Juan 11, cuando la situación había cruzado el umbral de lo que cualquier ser humano consideraría reversible, cuando llevaba 4 días en el sepulcro y Marta en el versículo 39 advertía que ya vuela, porque es de 4 días, Cristo abrió el camino que ningún cálculo humano podía ver. El episodio de Lázaro merece una atención particular porque es el caso más extremo documentado en los evangelios de la apertura de camino nuevo donde la realidad visible ha llegado a su límite absoluto. Juan 11, 1-44 relata la historia con un nivel de detalle que revela su naturaleza de testimonio ocular.
Lázaro de Betania, hermano de María y Marta, estaba enfermo. Las hermanas enviaron a Jesús el mensaje del versículo 3, Señor, he aquí el que amas está enfermo. La respuesta inicial de Jesús en el versículo 4 es desconcertante: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego el versículo 6 añade que habiendo oído que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Este retraso deliberado, esta espera que desde la perspectiva de las hermanas debió parecer abandono o indiferencia, es en realidad la preparación del escenario para una manifestación de la gloria de Dios que eclipsaría todas las sanidades anteriores. Jesús no llegó cuando Lázaro estaba enfermo. Llegó cuando ya había muerto. Llegó cuando la situación había cruzado el umbral que la teología de la época consideraba el límite de toda posibilidad de intervención. Los rabinos del período del Segundo Templo enseñaban, según referencias en el Talmud babilónico en el Tratado Yevamot, que el alma permanece cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte, y que solo al 4.º día la separación era definitiva. Esto explica la observación de Marta sobre los 4 días, no era simplemente información sobre el tiempo transcurrido. Era la declaración de que la situación había cruzado incluso el umbral que la esperanza más generosa podría mantener. 4 días en el sepulcro significaba que ni siquiera la esperanza de que el alma pudiera regresar al cuerpo era teológicamente plausible. Y es exactamente en ese punto de imposibilidad total donde Jesús actuó. Juan 11, 25-26 registra la declaración de Jesús a Marta, que es una de las afirmaciones cristológicas más absolutas de todo el Nuevo Testamento: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta que sigue en el versículo 26, ¿crees esto?, es la misma pregunta que toda la narrativa del Camino Nuevo le hace al creyente. ¿Puedes creer que Dios puede hacer esto en tu situación, en tu momento, en tu imposibilidad específica? No una promesa abstracta de que Dios puede hacer milagros en general, sino la pregunta concreta dirigida a Marta frente al sepulcro de su hermano muerto: ¿crees esto aquí y ahora? Y Marta respondió con una de las confesiones cristológicas más hermosas de los Evangelios en el versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La escena del sepulcro en los versículos 38 al 44 tiene una densidad emocional y teológica que ningún lector puede atravesar sin ser afectado. Jesús llegó al sepulcro y lloró, versículo 35, el versículo más corto del Nuevo Testamento en griego, edakrusen hou Jesús, Jesús lloró. Este llanto del Hijo de Dios frente al sepulcro de su amigo ha sido objeto de una meditación teológica tan extensa en la historia de la Iglesia que sería imposible resumirla aquí. Cirilo de Alejandría en el siglo V, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino en el XIII, todos meditaron sobre este llanto de Cristo. Para la teología del Camino Nuevo, lo que importa señalar es que la emoción de Jesús no era la emoción de alguien que no sabe lo que va a ocurrir. Jesús ya había dicho que Lázaro dormiría en Juan 11:11 y que iría a despertarlo. Sabía perfectamente lo que estaba a punto de hacer. Y lloró de todas maneras. Este llanto revela que el camino nuevo que Dios abre no viene desde la distancia clínica de un ingeniero divino que resuelve problemas técnicos. Viene desde la cercanía del amor que se duele con el dolor de sus hijos, que llora con los que lloran según Romanos 12:15, que comprende desde adentro lo que cuesta atravesar el desierto antes de que el camino aparezca. Y luego Jesús mandó quitar la piedra del sepulcro, oró al Padre en voz alta para que los que estaban alrededor pudieran creer que había sido enviado, y clamó con gran voz en el versículo 43, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. La voz que llamó al universo a la existencia en el Génesis llamó a Lázaro de vuelta de la muerte. El mismo verbo de la creación, el poder que vara convoca la existencia de la nada, convocó la vida de regreso al cuerpo que ya había comenzado su retorno al polvo. Y el hombre que salió todavía envuelto en las vestiduras del sepulcro necesitó que los que estaban alrededor le ayudaran a soltarse, desatarle y dejarle ir. El rompimiento sobrenatural que Dios opera y la asistencia de la comunidad en los pasos prácticos que siguen no son dimensiones separadas. La vida nueva requiere ser desatada de las vendas del pasado, y ese desatarse puede necesitar manos humanas.
Las apariciones del arcángel Gabriel en las Escrituras son momentos en que la apertura del camino nuevo adquiere dimensiones que trascienden lo que el horizonte humano puede ver. Gabriel, cuyo nombre Gabriel significa la fuerza de Dios o el guerrero de Dios dependiendo de la raíz hebraica que se enfatice, aparece siempre en contextos de imposibilidad o de revelación de misterios que están más allá de la comprensión natural. Daniel 8, 15-16 registra su primera aparición nominada en el canon bíblico, y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel es el ángel de la comprensión profética, el mensajero que no solo trae noticias sino que abre la mente humana para que pueda recibir lo que Dios está revelando sobre su plan para el futuro. En Daniel 9, el contexto es particularmente relevante para la teología del camino nuevo. Daniel estaba orando confesando el pecado de su pueblo y pidiendo la restauración de Jerusalén y del santuario destruido. Era una oración de intercesión en medio de la situación más desesperada, el templo en ruinas, el pueblo en exilio, el nombre de Dios cuestionado ante las naciones. Y mientras oraba, Gabriel vino volando hacia él. Daniel 9:23 registra las palabras del mensajero celestial: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Considera, pues, la visión. Al principio de tus ruegos, en el momento en que Daniel comenzó a orar, en el instante mismo en que el corazón se volvió hacia Dios, fue dada la orden en el cielo. La respuesta no esperó al final de la oración, ni al 11º día, ni al 30º. Fue dada al principio. Lo que tardó fue la llegada del mensajero, por razones que el capítulo 10 explicaría con la narrativa del príncipe de Persia que ya hemos estudiado en el guión anterior. Pero el punto aquí es la inmediatez de la respuesta divina. En el momento en que el corazón genuino se vuelve hacia Dios en oración, el cielo ya está actuando. La aparición de Gabriel a Zacarías en Lucas 1, 11-20 ocurre en el templo de Jerusalén durante el oficio del incienso, uno de los momentos más sagrados del servicio litúrgico del sacerdocio levítico. Zacarías e Isabel eran justos delante de Dios, pero habían llegado a la vejez sin tener hijos porque Isabel era estéril, como dice el versículo 7. El texto griego usa la palabra esteida, que describe la condición de esterilidad fisiológica, y añade que ambos eran de edad avanzada, lo que desde la perspectiva humana hacía la situación biológicamente imposible. Y es en ese contexto de doble imposibilidad, esterilidad más vejez, donde Gabriel se presenta al lado derecho del altar del incienso con el anuncio del camino nuevo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo. La frase tu oración ha sido oída en griego es eisekoustee de esiso. El verbo isakobo en tiempo aoristo indica una acción completada, fue oída, es un hecho ya ocurrido en el cielo. La pregunta de Zacarías en el versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, es la pregunta de quien pide una confirmación antes de creer, y por eso Gabriel le impuso el signo del silencio hasta el cumplimiento. Pero lo que importa para nuestra reflexión es que la oración de Zacarías por un hijo había sido oída, probablemente durante décadas de petición que parecía ir sin respuesta. El camino nuevo que Dios abrió para Zacarías e Isabel no era simplemente el regalo de un hijo. Era el hijo que prepararía el camino del Mesías, el Juan que sería la voz que clama en el desierto. La respuesta a la oración de una familia específica era también la respuesta al anhelo de toda la humanidad. El camino nuevo que Dios abre en una vida particular tiene siempre dimensiones que superan lo que el individuo que ora puede imaginar. La aparición de Gabriel a María en Lucas 1, 26-38 es, como ya hemos estudiado, el momento de apertura de camino más radicalmente nuevo de toda la historia sagrada. Pero hay un elemento de ese episodio que merece una atención específica en el contexto de esta reflexión sobre el camino que Dios abre, la pregunta que Gabriel respondió a María antes de que ella la formulara. En el versículo 34 María preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era la pregunta del cómo, no del sí. María ya había aceptado la realidad del anuncio en su corazón, como ya analizamos, y preguntaba sobre el mecanismo. Y Gabriel respondió explicando la acción del Espíritu Santo y del poder del Altísimo. Pero luego añadió:
como si supiera que la mente humana necesita un punto de contacto con lo ya conocido para aceptar lo completamente nuevo, la información sobre Isabel en el versículo 36. Y he aquí tu parienta Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. La señal que confirma el anuncio de lo imposible es otro imposible que ya está ocurriendo en la vida de alguien cercano. El camino nuevo que Dios abre a veces se confirma con la evidencia de otro camino que ya está siendo recorrido. La fe se alimenta del testimonio. Y entonces Gabriel pronunció las 7 palabras griegas más importantes de todo el Nuevo Testamento después del anuncio de la resurrección, porque nada será imposible para Dios. Otio kadonatesei para teo pan rema. Literalmente, porque ninguna palabra, ningún asunto, ninguna cosa dicha por Dios quedará sin poder. La word rima en el contexto de la Anunciación no es simplemente una declaración abstracta sobre la omnipotencia divina. Es una referencia específica a la palabra que Gabriel acaba de pronunciar, el anuncio del nacimiento virginal del Hijo de Dios. Esa palabra específica no puede quedar sin efecto, no puede fallar en cumplirse, porque viene del Dios para quien nada es imposible. Y la extensión de este principio a la vida del creyente es directa. Cualquier palabra que Dios ha pronunciado sobre una situación específica, cualquier promesa que el Eterno ha dado, cualquier camino que ha anunciado que va a abrir, esa rema tampoco puede quedar sin poder. No porque el creyente sea suficientemente grande para sostenerla, sino porque el Dios que la pronunció es el Dios para quien ninguna palabra divina queda sin efecto. La teología del Espíritu Santo es inseparable de la doctrina del camino nuevo. El Espíritu Santo en la tradición bíblica es el agente de la novedad divina por excelencia. Ya en Génesis 1:2 el Espíritu se cierne sobre las aguas del caos primordial y desde ese cernerse surge el orden, la vida, la creación. El hebreo merajefet, que describe esa acción del Espíritu sobre las aguas, es un verbo que aparece solo en 2 lugares del Antiguo Testamento, en Génesis 1:2 y en Deuteronomio 32:11, donde describe al águila que se cierne sobre su nido para calentar a sus polluelos. La imagen combina la ternura maternal del cuidado con el poder transformador de la presencia. El Espíritu no solo observa el caos, sino que lo abriga, lo calienta desde arriba, prepara las condiciones para que la vida emerja. Ezequiel 37, la visión del Valle de los Huesos Secos, es la imagen más dramática del Antiguo Testamento sobre la acción creadora del Espíritu en lo que ha muerto completamente. El profeta fue transportado en visión a un valle lleno de huesos humanos, y la primera pregunta que Dios le hizo en el versículo 3 fue: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La respuesta de Ezequiel es de una sabiduría profunda: «Señor Jehová, tú lo sabes». No dijo sí. No dijo no. Devolvió la pregunta al único que puede responderla. Y la respuesta de Dios fue un mandato: «Profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor». Lo que siguió es una de las escenas más cinematográficamente poderosas de toda la Biblia: un ruido, un estremecimiento, los huesos acercándose los unos a los otros, los tendones formándose, la carne cubriendo los huesos, la piel cubriéndola. Y luego Dios mandó al profeta que llamara al viento, al ruaj, al espíritu, para que viniera desde los 4 vientos y soplara sobre esos cuerpos formados pero todavía sin aliento. Y vivieron, y se pusieron en pie como un ejército grande y muy grande. Esta visión es proféticamente sobre la restauración de Israel del exilio, como el texto del versículo 11 al 14 explica explícitamente. Pero en la historia de la exégesis bíblica ha sido leída consistentemente también como la descripción de cualquier situación humana que ha llegado al estado de los huesos secos, sin vida, sin esperanza visible, más allá de lo que cualquier cálculo humano pueda rehabilitar. Y la promesa que la visión contiene es la misma que Isaías 43, en ese valle exacto, en esa situación de muerte total, el Espíritu de Dios puede abrir un camino de resurrección. La pregunta que Dios le hizo a Ezequiel es la misma que le hace al creyente que ora en la noche sobre la situación de su valle: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta correcta, la respuesta de la fe que no presume pero tampoco duda de la soberanía divina, es: Señor, tú lo sabes. El apóstol Pablo en Romanos 4, 17-21 describe la fe de Abraham con un vocabulario que hace eco directo de la visión de Ezequiel, el cual, Dios, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
quien, esperando contra toda esperanza, creyó que sería el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, no consideró su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La frase clave es esperando contra toda esperanza, en griego parelpida epe elpidi, que podría traducirse literalmente como más allá de la esperanza, dentro de la esperanza. Abraham había cruzado el umbral de lo que la razón podía esperar, pero permaneció dentro de la esperanza que se fundamenta en el carácter de Dios. Esta es la topografía interior del creyente que espera el camino nuevo. Ha pasado el punto donde la esperanza humana tiene sentido, pero permanece en la esperanza divina que no depende de los recursos humanos para ser válida. La tradición de la oración nocturna en la Iglesia tiene una historia rica y profunda que ilumina el contexto espiritual en el que este estudio se sitúa. Desde los primeros siglos del movimiento cristiano, la noche tuvo un lugar privilegiado en la práctica de la oración. La Didache, uno de los documentos más antiguos de la literatura cristiana primitiva que data del siglo I o principios del segundo, ya menciona la práctica de orar 3 veces al día. Pero fue en la tradición monástica donde la oración nocturna se desarrolló con mayor profundidad y estructuración. Benito de Nursia en su Regula Monachorum del siglo VI estableció la vigilia, el oficio nocturno que se celebraba en la mitad de la noche, como el corazón del horario de oración de sus comunidades. La justificación que Benito daba era teológica y bíblica. El Salmo 119 versículo 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y el Salmo 134 versículo 1 bendice a los siervos de Dios que están de pie en la casa del Señor durante las noches. Los padres del desierto del siglo IV, cuyas sentencias y enseñanzas fueron recogidas en los Apoptecmata Patrum, los dichos de los padres del desierto, desarrollaron una comprensión de la oración nocturna que va más allá del cumplimiento litúrgico. Para Macario el Grande, el discípulo más famoso de Antonio el Grande, la noche era el tiempo en que el alma podía descender a su propia profundidad sin las interferencias del día. La oscuridad exterior era el espejo de la oscuridad interior que el alma necesitaba atravesar para encontrar la luz que no viene del sol. Esta tradición de la oración en la oscuridad, de la búsqueda de Dios en el silencio de la noche, tiene sus raíces en el texto del libro del Génesis 32, 24-31, el episodio de Jacob luchando con el ángel en el vado de Jaboc. Jacob estaba en una situación de crisis existencial. Su hermano Esaú se acercaba con 400 hombres después de 20 años de separación, y el último recuerdo que Jacob tenía de esa relación era el de haber robado la bendición de su padre mediante el engaño. Jacob estaba solo en la noche, habiendo enviado al otro lado del vado a su familia y sus posesiones. Y un varón luchó con él hasta que rayaba el alba. El texto hebreo del versículo 24 es Vayabekísimo, y un hombre luchó con él. La palabra Vayabek, luchó, tiene la misma raíz que el polvo, Abak, sugiriendo una lucha que envuelve todo el ser, que levanta polvo, que no deja nada sin implicar. Toda la noche, hasta que la aurora comenzaba a asomar. El ser que luchaba con Jacob, que la tradición patrística desde Justino Mártir identificó con la presencia del Hijo de Dios preencarnado, no pudo prevalecer contra Jacob en el sentido de que no lo derrotó. Pero lo tocó en el versículo 25 en el tendón de la cadera y lo hirió. Y luego en el versículo 26 el ser le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió con una de las declaraciones de fe más tenaces de todo el Antiguo Testamento: no te dejaré si no me bendices. Este Jacob, que había engañado para obtener la bendición de su padre, ahora luchaba toda la noche para obtener la bendición de Dios. El que había manipulado las circunstancias ahora no dependía de ninguna manipulación sino de la perseverancia en el encuentro con Dios. Y en el versículo 28 vino el camino nuevo. El ser le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con el Dios y con los hombres y has vencido. El camino nuevo vino con un nombre nuevo. Y el nombre nuevo vino de la lucha nocturna. El nombre hebreo Israel, Yisrael, contiene el verbo Sara, que significa luchar, contender, y el nombre divino El. Literalmente el que lucha con Dios o el que persiste con Dios.
El pueblo que llevaría ese nombre para siempre sería el pueblo de aquellos que no se rinden en la noche de la lucha, que sostienen el encuentro con Dios hasta que el alba llega, que reciben tanto la herida como la bendición porque ambas son parte del mismo encuentro transformador. El teólogo judío del siglo XX Abraham Joshua Heschel, en su obra El Sábado, señaló que la dimensión temporal de la noche en la espiritualidad judía no es solo un contexto para la oración, sino que es en sí misma un espacio sagrado. La oscuridad no es la ausencia de Dios, sino el velo que cubre una presencia diferente, más íntima, más transformadora que la presencia de la luz del día. Los salmos de las subidas, el ayel egipcio y los grandes himnos de confianza del Salterio bíblico son documentos de la oración de quienes han atravesado la noche y han llegado al amanecer con el testimonio de la fidelidad de Dios. El Salmo 30 versículo 5 es quizás el verso más frecuentemente citado sobre esta experiencia, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la tarde vendrá el lloro y a la mañana la alegría. El lloro de la tarde y la alegría de la mañana no son simplemente ciclos emocionales. Son la descripción de la estructura espiritual de la vida con Dios. El tiempo de la noche, del lloro, del silencio de Dios, tiene una duración limitada. La alegría de la mañana tiene carácter permanente. La noche es el contexto del proceso. La mañana es la evidencia del resultado. El Salmo 46, uno de los grandes salmos de confianza del Salterio, contiene en el versículo 5 una declaración que los comentaristas hebreos han estudiado en su precisión temporal con gran atención. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. La frase al clarear la mañana en hebreo es levnat boker, que literalmente significa al girar el rostro de la mañana, al momento exacto en que la oscuridad comienza a ceder. Esa es la hora de la ayuda de Dios. No antes del amanecer, cuando la oscuridad es más densa, sino en el momento exacto en que el alba comienza a asomarse. Esta es la promesa para el alma que ha perseverado en la oración nocturna. La ayuda de Dios llega en el momento preciso, no antes de que sea necesaria y no después de que haya pasado la oportunidad, sino al clarear la mañana de la situación que se ha sostenido en oración durante la noche. Agustín de Hipona, cuyas confesiones son posiblemente el texto de espiritualidad más influente en toda la historia del cristianismo occidental, describe su propio camino espiritual como un largo proceso de apertura de camino nuevo en el que Dios fue fiel durante décadas de búsqueda confusa y vida desordenada. La oración de su madre Mónica, sostenida durante casi 2 décadas mientras Agustín vivía en el maniqueísmo, en el concubinato y en la búsqueda filosófica que lo llevó finalmente a la fe cristiana, es uno de los grandes testimonios de oración intercesora en la historia de la Iglesia. El obispo Ambrosio de Milán le dijo a Mónica en una frase que Agustín registra en las Confesiones: no puede perderse el hijo de tantas lágrimas. El camino nuevo que Dios abrió para Agustín en el jardín de Milán en el año 386, cuando escuchó la voz que le decía toma y lee, y leyendo Romanos 13-14 su vida se transformó radicalmente, fue el resultado de décadas de oración materna fiel. La teología de la oración nocturna en el pensamiento de Agustín está desarrollada especialmente en sus comentarios sobre los salmos, los enarrationes sin salmos, que son quizás el comentario bíblico más extenso producido por los padres de la Iglesia. Agustín veía en la alternancia entre la noche y el día una imagen de la alternancia entre el tiempo presente de la fe y el tiempo venidero de la visión, entre la oscuridad de la condición humana y la luz de la gloria de Dios. La oración nocturna era para Agustín el ejercicio de la fe en su forma más pura, sin las consolaciones de la percepción sensible, sin los refuerzos de la visión directa. El alma se vuelve hacia Dios desde la oscuridad con una confianza que solo puede sostenerse en el amor. Gregorio Magno, el Papa del siglo VI, cuya obra Moralia en Job es el comentario más extenso jamás escrito sobre el libro de Job y una de las obras maestras de la teología espiritual medieval, desarrolló en ese texto una lectura de Job que es profundamente relevante para la doctrina del camino nuevo. Para Gregorio, los sufrimientos de Job no eran solo una prueba de su fidelidad, sino un proceso de purificación que lo llevaba a un nivel de conocimiento de Dios que no habría sido posible sin el sufrimiento. El camino nuevo que Dios abrió al final para Job, la restauración descrita en el capítulo 42, no era simplemente la devolución de lo que había sido perdido. Era la llegada a un nivel de experiencia de Dios, el encuentro directo con la presencia del Eterno en el torbellino, que ninguna prosperidad continua habría podido producir.
Este es el principio de la pedagogía del desierto. El camino que atraviesa la noche lleva a una aurora que el que no ha atravesado la noche no puede conocer. Tomás de Aquino en su Suma contra Gentiles y en varios artículos de la Suma Teológica abordó la cuestión de la providencia divina y la apertura de caminos nuevos desde el ángulo de la metafísica tomista. Para Aquino, la providencia de Dios no es una supervisión pasiva del mundo desde la distancia, sino la participación activa del primer motor en cada movimiento de la creación. El Dios tomista es actus purus, acto puro, el ser cuya esencia es la acción, que no está limitado por ninguna potencia no actualizada. Este Dios no puede ser impedido por ninguna circunstancia porque toda circunstancia opera dentro de la realidad que Él sostiene en existencia en cada instante. La apertura del camino nuevo es, en la filosofía tomista, el ejercicio de la causalidad primera de Dios a través de las causas segundas del mundo creado. Dios puede actuar directamente con un milagro o puede actuar a través del tejido de las causas naturales dirigiéndolas hacia el fin que ha determinado. En ambos casos el resultado es el mismo, el camino que no existía aparece. La tradición de la oración contemplativa, desarrollada especialmente en el movimiento de la devotio moderna del siglo XIV en los Países Bajos, cuyo exponente más famoso fue Tomás de Kempis con su obra La imitación de Cristo, enfatizó la importancia de la quietud interior como condición del camino nuevo. Para Kempis, la mayor sabiduría espiritual era el conocimiento de sí mismo en la presencia de Dios, el reconocimiento de la propia pequeñez que hace posible la apertura a la grandeza de Dios. La humildad como disposición interior para recibir el camino nuevo no es debilidad. Es precisamente la apertura que permite que el vaso esté vacío suficientemente para ser llenado con lo que Dios quiere derramar. El concepto de kenosis, del vaciamiento, que el apóstol Pablo desarrolla en Filipenses 2, 5-11 en referencia al Cristo que se vació a sí mismo al tomar forma de siervo, ha sido explorado por la teología mística como la dinámica fundamental del alma que quiere recibir el camino nuevo. La teóloga mística alemana del siglo XIV Mechtilde de Magdeburgo escribió en El torrente de la luz divina que el alma que quiere ser llenada de Dios debe primero vaciarse de todo lo que no es Dios. Esta kenosis del alma, este vaciamiento de los apegos, de las certezas propias, de las agendas personales sobre cómo debe ser el camino que Dios abre, es la condición interior del rompimiento. El alma que ya sabe exactamente cómo debe ser el camino nuevo de Dios puede encontrarse resistiendo el camino real de Dios porque no coincide con la expectativa que había construido. Esta es una de las tensiones más delicadas de la vida espiritual, la oración de petición genuina, que pide cosas específicas con fe específica como Jesús enseñó en Mateo 7:7 pedid y se os dará, y la apertura al hecho de que el camino que Dios abre puede ser diferente del camino que pedimos. Estas dos actitudes no son contradictorias sino complementarias. El creyente pide con fe específica y al mismo tiempo sostiene su petición dentro de la confianza en la sabiduría del Padre que sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos según Mateo 6:8. El modelo de esta tensión es la oración de Jesús en Getsemaní, Marcos 14:36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Primero la petición específica y honesta, aparta de mí esta copa. Luego la rendición a la sabiduría superior, mas no lo que yo quiero sino lo que tú. El camino nuevo que Dios abrió a través de la copa que no fue retirada fue la resurrección y la redención del mundo. La petición fue sostenida en la voluntad del Padre que era más grande. El libro de Ruth, uno de los más bellos y más sutilmente teológicos del canon hebreo, es un estudio sobre el camino nuevo que Dios abre a través de la fidelidad y la providencia silenciosa, sin intervenciones dramáticas ni milagros espectaculares. Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en tierra extranjera, Moab. Su situación era la definición misma de la desolación, viuda, extranjera, sin descendencia, sin provisión, regresando a su tierra natal con el peso de la vergüenza de quien regresa con las manos vacías a un lugar donde había partido con abundancia. El versículo 20 del capítulo 1 es de una honestidad que parte el corazón: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No me llaméis Noemí, que significa placentera o agradable, sino Mara, que significa amargura. Yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías.
Y sin embargo el texto que sigue es uno de los testimonios más delicados de la providencia del camino nuevo que la narrativa bíblica contiene. El capítulo 2 comienza con estas palabras que el lector debe escuchar con toda la atención que merecen. Y Noemí tenía un pariente de su marido, hombre poderoso y rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. El texto no dice que Noemí lo sabía todavía. El lector ya sabe lo que Noemí no sabe todavía, que el camino nuevo ya está preparado, que el pariente redentor ya existe, que la providencia de Dios ya ha tejido en la trama de la realidad el elemento que transformará la situación de desolación total. Ruth sale a espigar en el campo sin saber a qué campo va, y el versículo 3 dice con una economía narrativa que es en sí misma una teología, y su suerte fue hallar una parte del campo de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Su suerte, en hebreo micre, que puede traducirse como casualidad o providencia dependiendo de la perspectiva del lector. No hay casualidades en la providencia del Dios que abre caminos nuevos. Hay suerte que es el nombre que los que no ven el tejido completo dan a los hilos de la providencia. El concepto teológico de la providencia especial, la providencia especialísima de la escolástica medieval, es precisamente la doctrina que el libro de Ruth ilustra. Dios no solo gobierna el universo en general, sino que atiende las circunstancias específicas de cada criatura que está bajo su cuidado. Mateo 10, 29-31 registra las palabras de Jesús sobre los pajarillos: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, y vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La providencia que cuenta los cabellos y atiende la caída del pajarillo es la misma que guió los pies de Ruth al campo de Booz, la misma que llevó a Gabriel al sacerdote anciano en el templo, la misma que abre caminos en el desierto de las situaciones que el creyente está atravesando esta noche. La oración de la noche que este estudio acompaña no es solo un acto de devoción. Es un acto de alineación con la realidad más profunda del cosmos. Es la declaración de que el creyente que ora está eligiendo ver su situación desde la perspectiva del Dios que hace cosas nuevas y no solo desde la perspectiva de las circunstancias visibles. Es el ejercicio de la fe que Hebreos 11:1 define con una precisión que ninguna traducción puede capturar plenamente en toda su riqueza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En griego, estin de pistis el pisomenon hipostasis, pragmaton elechos o ublepomenon. Hipostasis, que traduce certeza, es la misma palabra que en el griego filosófico de la época se usaba para describir la sustancia fundamental de la realidad, la base sobre la que algo existe. Elechos, que traduce convicción, es la palabra legal para la prueba, la evidencia que establece la verdad de un caso. La fe es la sustancia de las cosas esperadas y la prueba de las que no se ven. No es un sentimiento. No es una esperanza vaga. Es una realidad sólida, la realidad del mundo de Dios irrumpiendo en el mundo de la percepción. El capítulo 11 de Hebreos, conocido como el Salón de la Fe, es el documento más completo del Nuevo Testamento sobre lo que significa vivir desde la perspectiva del camino nuevo que Dios ha prometido pero que todavía no es visible. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, cada uno vivió en la tensión entre la realidad que podían percibir con sus sentidos y la realidad que Dios había prometido. Y el versículo 13 hace una confesión de una honestidad que sorprende: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron sin haber recibido lo prometido. El camino nuevo de Dios no siempre se completa dentro de los límites de una sola vida humana. Hay promesas que son semillas que una generación planta y otra cosecha. Hay caminos que comenzaron a abrirse antes de que el que ora naciera y que se completarán después de su muerte. Esto no niega la promesa. La amplía a dimensiones que trascienden el horizonte temporal del individuo. Y sin embargo el mismo capítulo 11 de Hebreos está lleno de testimonios de rompimientos que sí ocurrieron dentro del tiempo de vida de los que oraron: el mar que se abrió, los muros que cayeron, las enfermedades que se dieron, los leones que enmudecieron. El camino nuevo de Dios opera en ambas escalas, en la escala de la historia y en la escala de la vida individual.
Y la oración de esta noche puede estar anticipando un camino que se abrirá mañana o un camino que se abrirá en la siguiente generación. La fe que sostiene la oración en la oscuridad no necesita saber cuál de las dos escalas se está activando. Solo necesita saber que el Dios que prometió es fiel. Ha llegado el momento de presentar las tres lecturas que emergen de todo lo que hemos explorado esta noche, las tres profundidades del mismo texto y la misma realidad que la contemplación espiritual permite percibir en niveles sucesivos de comprensión. La lectura literal del texto sagrado establece que Isaías 43, 18-19 fue pronunciado en el contexto del exilio babilónico como palabra de consuelo y promesa para el pueblo de Israel que había perdido el templo, la tierra y la aparente certeza de la fidelidad de Dios. El Dios que había actuado en el Éxodo prometía actuar nuevamente, con una intervención que superaría incluso la del Éxodo en su magnificencia. La imagen del camino en el desierto y los ríos en la soledad describe la apertura de una ruta de liberación donde no existe ninguna y la provisión de recursos de vida donde la desolación parece total. El cumplimiento histórico primario de esta promesa fue el decreto de Ciro de Persia en el año 538 antes de la era común registrado en Esdras 1:4, que permitió a los exiliados judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. El libro de Esdras comienza con las palabras que hacen eco directo de la promesa de Isaías. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ciro, un rey pagano, se convirtió en el instrumento de la apertura del camino nuevo para el pueblo de Dios. Isaías 44 horas y 28 minutos y 45:1 lo habían anticipado explícitamente: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. La lectura literal del texto confirma que las promesas de Dios sobre el camino nuevo tienen un cumplimiento histórico verificable y que ese cumplimiento puede llegar por instrumentos completamente inesperados. La lectura espiritual y simbólica para el alma descubre en este mismo texto la descripción del proceso interior de la gracia divina en la vida del creyente. El desierto no es solo una geografía exterior. Es el estado del alma que ha llegado al límite de sus propios recursos, que ha agotado todas las estrategias humanas, que enfrenta una situación para la que no tiene solución. Y el camino que Dios promete abrir en ese desierto interior es el camino del Espíritu, la ruta que el amor divino traza en el corazón humano para llevarlo de la aridez a la fertilidad, de la desesperanza a la confianza, de la muerte a la vida. Los ríos en la soledad son las corrientes de gracia que el Espíritu Santo derrama sobre el alma en los momentos de mayor sequía, esas consolaciones inesperadas, esos momentos de paz que sobrepasan todo entendimiento según Filipenses 4:7, esas claridades repentinas en la oración, esos versículos que de repente hablan directamente a la situación que se está atravesando. El brote que Dios dice está matzemiach, germinando ya, es la obra silenciosa que el Espíritu está haciendo en el interior del alma mucho antes de que sus resultados sean visibles. La lectura espiritual invita al creyente a reconocer esos brotes, a prestar atención a las señales de la obra nueva que Dios está haciendo aunque todavía no sea el árbol maduro, a no desechar lo que parece pequeño porque Dios comenzó con un bebé en un pesebre lo que llenó de gloria al mundo entero. La lectura mística sobre la relación entre la humanidad y el reino de los cielos lleva el texto a su dimensión más profunda y más silenciosa. El camino nuevo que Dios promete no es en última instancia una solución a un problema. Es la invitación a una comunión más profunda con el Dios que abre el camino. El desierto, en la tradición mística cristiana desde Orígenes hasta Juan de la Cruz, es el espacio necesario para que el alma sea despojada de todo lo que no es Dios, para que los apegos que impiden la unión divina sean disueltos, para que el ego que quiere controlar el camino sea suficientemente vaciado para que Dios pueda ser el único guía. El camino en el desierto que Dios abre es el camino hacia Él mismo. Y los ríos en la desolación son la vida trinitaria que Dios comparte con el alma que ha llegado al centro de su propio vaciamiento. La lectura mística del camino nuevo de Dios es la invitación a entender que la situación que más desesperadamente queremos que cambie puede ser precisamente el umbral del encuentro con Dios que transformará todo lo demás desde adentro, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el Dios que habita en la oscuridad del desierto puede encontrarse ahí con una intensidad y una intimidad que la prosperidad a veces no permite.
Los tres niveles de lectura convergen en un solo punto de aplicación práctica para el alma que ora en esta noche. El camino nuevo de Dios es real, está activo, está siendo preparado en este mismo momento. Y la oración es el acto por el cual el creyente se alinea con esa realidad y recibe lo que ya ha sido dado en el plano espiritual. No porque la oración cree el camino. El camino ya está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, sino porque la oración es la disposición del alma que se abre para recibir lo que el amor de Dios ya estaba sosteniendo para ella. La oración final de esta noche, la que el corazón puede pronunciar en el silencio de su cuarto o en el silencio interior de una vida que ha aprendido a hablar con Dios, puede ser tan simple como las palabras que Ruth le dijo a Noemí en Ruth 1:16, donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. La adhesión total al Dios que abre caminos nuevos, sin la exigencia de saber previamente hacia dónde conduce el camino, es la oración de máxima profundidad que el alma puede ofrecer. Puede ser tan directa como las palabras que Jesús enseñó y que generaciones de creyentes han pronunciado con una confianza que las circunstancias nunca pudieron apagar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La petición de que el reino venga es la petición de que el camino nuevo aparezca, de que la realidad de Dios irrumpa en la realidad visible, de que lo que ya es plenamente verdad en el cielo se manifieste también en la tierra. Y puede ser tan íntima como el susurro de Job en el versículo 10 del capítulo 23, mas Él conoce mi camino. Cuando todo lo demás ha sido silenciado por la oscuridad, cuando ni la consolación ni la visión ni la percepción de la presencia de Dios están disponibles, queda esa roca sobre la que el alma puede permanecer de pie. Él conoce mi camino. El Dios que ve en las tinieblas lo mismo que en la luz, el Dios cuya noche no oculta nada a su percepción infinita según el Salmo 139, 12. Ese Dios conoce el camino de cada alma que ora en la oscuridad esta noche. No como datos en un sistema cósmico de información, sino como el padre que conoce a su hijo por su nombre, como el pastor que conoce a sus ovejas y las llama por su nombre según Juan 10:3, como el amado que en el Cantar de los Cantares 2:4 ha llevado a su amada a la casa del banquete y su estandarte sobre ella es el amor. Tú que has llegado hasta aquí en este estudio, tú que has atravesado con el corazón dispuesto estas páginas de teología y alma, escucha lo que las Escrituras, los padres, los místicos y los siglos de testimonio del pueblo de Dios dicen con una sola voz sobre tu situación esta noche. El Eterno que abrió el mar rojo no ha olvidado tu nombre. El Dios que envió a Gabriel al sacerdote anciano en el templo y a la joven en Nazaret no ha cerrado los ojos sobre lo que estás atravesando. El Cristo que lloró frente al sepulcro de Lázaro y luego lo llamó por su nombre de vuelta a la vida no mira con indiferencia la situación que tú has traído a este tiempo de oración. El Espíritu que se cierne sobre las aguas del caos en el principio se está cerniendo ahora sobre las aguas de tu situación más difícil, calentando desde arriba lo que parece completamente frío y sin vida. El camino nuevo está siendo preparado. El brote ya está matzemiaj, ya está germinando desde debajo de la superficie. Los ojos entrenados por la fe pueden comenzar a percibirlo aunque todavía no sea el árbol. Las puertas del camino no se han cerrado. El Dios que tiene las llaves del alba sigue teniendo las llaves de tu situación. Y esta noche, en el silencio de la guardia del medio, en ese espacio sagrado entre la oscuridad y el amanecer que los contemplativos de todos los siglos han conocido como el tiempo del encuentro más íntimo con el Eterno, la fe se alimenta del conocimiento y la oración sostenida en el conocimiento de quién es Dios es la que mueve los ríos hacia el desierto, la que abre los senderos en la soledad y la que hace que el alma que parecía quebrada para siempre se levante de nuevo, como Israel de madrugada, como Lázaro de 4 días, como el mundo de la oscuridad del sábado santo, diciéndole al Dios que abrió un camino donde no había ninguno: grande es tu fidelidad.